Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es la parte 10, sí, que estoy subiendo los links directamente acá al Drive. En esta clase vamos a ver lo que es ensamblado de piezas. Vamos a estar trabajando con tres piezas diferentes, sencillas, sí, y lo que vamos a hacer hoy está relacionado a el trabajo práctico 2. ¿Sí? En el último video mencionamos, bueno, cómo vamos a trabajar con el TP2. ¿Sí? Vamos a hacer unas piezas para una función específica. ¿Sí? Después les voy a dar un poco más de referencia en cuanto a la pieza que se eligió al final. Por ahora es esta que se llama prensa, ¿sí? Y le voy a pasar una referencia de Thingiverse para que vean un ejemplo, ¿sí? Lo voy a dejar marcado igual, con la que vamos a estar diseñando. Y bueno, voy a estar siguiendo el diseño que hagan, ¿sí? Para ayudarlos con el TP2. La idea del TP2 es no solamente modelar un objeto, sino modelar al menos tres piezas diferentes para poder trabajar, ¿sí? Con el ensamblaje. Y en este caso, bueno, hay posibilidades que tengamos que hacer una prensa para trabajos de carpintería, ¿sí? Vamos a buscar desde Thingiverse cuál sería el ejemplo. A ver, acá lo tengo. Este de acá. Sí, les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan descargarse este ejemplo. En las clases que siguen vamos a ver el tema de cómo generar, por ejemplo, el roscado de una pieza, ¿sí? Por ejemplo, para poder hacer este tipo de piezas. También trabajar con diferentes tolerancias. Obviamente que tenemos que dejar diferentes espesores entre la pieza que tiene la rosca, ¿sí? Y la que funciona de modo giratorio, ¿sí? No lo tenemos que dejar tan justo las medidas. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a ir ajustando con las dimensiones de las piezas, ¿sí? Esta es una pieza un poco más compleja, ya tiene varios elementos. La idea es hacer algo que se asemeje a esto, pero que sea más sencillo, así que no nos lleve tantas piezas, ¿sí? O que en el diseño de las piezas ustedes diseñen tres que se puedan reutilizar. Por ejemplo, acá reutiliza esta pieza dos veces, lo mismo que esta abajo y arriba, y la que funciona como la tuerca también, ¿sí? Entonces esa es una buena técnica, diseñar una pieza que ustedes la pueden después modular para aplicarla en el diseño una, dos, tres veces la, la cantidad de veces que necesiten, ¿sí? Y esto está hecho íntegramente con piezas impresas. Tienen sus trabas, ¿sí? Y bueno, acá tienen como el espacio donde muerde, ya sea que agarre lo que agarre. Generalmente, bueno, van a trabajar en la fuga con maderas, así que la idea es como dejar fijas maderas cuando se encolan o cuando se empiezan a pegar, o trabajar, digamos, en construcción de muebles, ¿sí? Entonces, bueno, sería una buena pieza para empezar a modelar y probar, digamos, cómo queda. En este caso, después vamos a chequear tema materialidad también, ¿sí? Sabiendo que, bueno, las piezas en prototipo las podemos imprimir en PLA, y después vamos a chequear qué conviene, si usar PLA, ABS y demás. Una vez que ya tengan el diseño, eso es parte también de algo que tienen que ir pensando, ¿sí? Yo les voy a dejar acá el link desde el video de YouTube para que lo puedan descargar, entrar y descargarse los archivos directamente desde acá, que lo tengan a mano. Y ya la clase que sigue, el video que sigue, vamos a ir viendo, digamos, un poco el desarrollo del TP2, así pueden avanzar con eso. Por hoy, bueno, para comenzar con el tema de ensamblaje, vamos a ir viendo desde el Solid cómo armarlo, ¿sí? Así que bueno, después fíjense este link, se los voy a dejar cargado debajo del video, así lo descargan y lo tienen a mano. Entonces, bueno, vamos a abrir el Solid, pero al momento de abrirlo, sí, vamos a empezar directamente con el módulo de ensamblaje. Vamos a ver la diferencia. Ya venimos trabajando con el módulo pieza, el módulo de dibujo para armar las láminas. Hoy toca el módulo de ensamblaje, así que vamos a avanzar con ese. Bien, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a iniciar directamente desde el módulo ensamblaje, ¿sí? Nuevo archivo, ensamblaje, y vamos a trabajar con unas piezas que están cargadas en el drive. Apenas ustedes abren el módulo de ensamblaje, les pide que carguen piezas. La idea del trabajo sería que ustedes primero modelen las piezas
desde el módulo piezas, ¿sí? El primer módulo que vimos de Solid. Y una vez que tengan las piezas, se guardan las piezas que estén diseñando en un archivo, y bueno, acá nos pide buscarlas. Otra opción es que tengan abiertas las piezas y vayan a archivo, cargar piezas, ¿sí? Mandar las piezas a módulo ensamblaje, que también está desde acá, nada más que bueno, ahora me está pidiendo que las cargue directamente, pero es otra manera. Si ustedes abren el módulo ensamblaje, después archivo y las cargan desde ahí, ¿sí? Y esta, bueno, es la manera es una de las maneras de ir cargando las piezas. Yo las tengo guardadas en mi compu. La idea es que ustedes la puedan descargar del archivo que está acá, clase 7. Vamos a cargar estas tres, que son piezas muy sencillas, y vamos a ir viendo cómo vincularlas, ¿sí? Para hacer un ensamble entre las tres para que quede un solo objeto, y después eso llevarlo a la lámina para hacer una lámina de ensamblaje, ¿sí? Entonces, para que se vea todo el objeto armado ya, vamos a ir trabajando así. Entonces descárguense, ¿sí? Lo que está en clase 7, que vamos a ir trabajando con eso. Así pueden avanzar. Cuando lo tengan a mano, sigan con el video. Bien, yo en mi caso tengo las piezas acá, pieza 1, pieza 2, pieza 3. Si vamos a probar algo, no recuerdo si las puedo seleccionar las tres. Sí, las puedo seleccionar con control de las tres piezas y me las agrega al módulo ensamblaje. Y ahora de manera automática me va pidiendo que vaya ubicando cada una. Si voy a ir haciendo clic y van a ir apareciendo en la escena. Ahí apareció la primera, segunda y tercera. ¿Sí? De entrada ya cargué las tres. O sea que con el scroll, si apretamos el botón medio del mouse, vamos a ver que están las tres piezas y que están ubicadas sobre este plano, que vamos a ver cuál es. Están todas sobre el plano de planta. Sí, están, creo que ubicadas todas en relación a ese plano en la escena. Las podemos mover, sí, pero las vamos a mover de manera muy específica, trabajando con las opciones de ensamblado que nos da, ¿sí? La idea de esto sería colocar la pieza, por ejemplo, vamos a tocarla acá desde el panel lateral. La pieza 1 es esta, la pieza 2 es esta y la pieza 3 es esta. Ok. De todas las que cargamos, ¿sí? En la medida que vamos cargando las piezas dentro del módulo, ¿sí? Si ustedes le hacen clic a cualquier pieza, van a ver que las pueden mover, ¿sí? Pero hay una sola que está fija, ¿sí? Por ejemplo, la primera pieza que se carga en la escena queda vinculada, ¿sí? Es como que quedó pegada. Fíjense, le hago clic, arrastro y no pasa nada. Las demás sí están sueltas, ¿sí? Y entonces eso sí es un dato importante, que la primera pieza que se carga en la escena va a ser la pieza que se va a considerar como padre, ¿sí? O la pieza principal. La idea sería que en este caso mi pieza principal sea esta, en realidad la pieza 2. ¿Por qué? Porque yo quiero después mover las otras para que encastren, pero en la pieza 2. La que necesitaría que quede fija sin que se mueva, libre, sería esta. Entonces ahí lo que puedo hacer es o directamente tener en cuenta esto al momento de cargarlas, ¿sí? O fijarlas. Fíjense que cada pieza, por ejemplo pieza 1, si le hago clic derecho, tiene dos opciones. Una que es la opción de flotar, quiere decir que cuando toco flotar la libero, y después tengo con clic derecho la opción de fijar, ¿sí? Que es lo que quiero que haga, que se quede fija en el lugar y que no la mueva. Entonces ahora sí, tengo las otras dos libres. Serían las dos opciones, flotar o fijar, dependiendo del caso. Ahí me aparece flotar porque ya está fija, y esta la podría fijar, por ejemplo, ¿sí? Sobre la pieza que necesito que sea la principal. Entonces tenemos las piezas tal cual. ¿Qué herramientas vamos a usar desde el módulo de ensamblaje? Sí, bueno, tenemos lo que son las relaciones de posición. Vamos a estar trabajando con esto, que nos va a ayudar a ir ubicando de manera específica cada pieza en relación a la otra. Después vamos a, si necesitamos cargar más piezas, tenemos este botón para buscar otras piezas. Si vuelvo a abrir acá el panel para buscar las piezas donde las tengan.
¿sí? Ahora vamos a ver las opciones que nos da desde relación de posición. Bueno, tenemos las de mover componentes, que nos van a ayudar a mover específicamente cada pieza, más allá de que las podemos mover de esta manera, que fíjense que cuando las agarro se activa la herramienta mover, ¿sí? Pero las puedo mover en un eje específico o en un ángulo específico. Y después también tenemos las operaciones de ensamblaje, que las vamos a ver más adelante, con las que también podemos trabajar una vez que ya tengamos hecho el sistema acá. Entonces, lo que tenemos acá en el panel lateral, tenemos las tres piezas de base, ¿sí? Y esto que se llama relaciones de posición, que me lo pone como un título principal. Por ahora no hay relaciones de posición entre ninguna pieza, no está vinculada ninguna pieza con la otra, todavía se pueden mover libres. Lo que nos permite hacer las relaciones de posición es ir limitando los movimientos de las piezas, cosa que queden ubicadas en un lugar específico. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que esto realmente me quede centrado, ¿sí? Esta parte al eje de esta pieza, cosa que después se pueda desplazar solamente en ese eje, que no se pueda mover ni izquierda a derecha, sino que solamente se pueda mover a lo largo del eje, ¿sí? Como si realmente si estuvieran tocando las dos piezas. Entonces el movimiento natural sería este, digamos, sobre el cilindro, digamos, a lo largo del cilindro, pero no tendrían que traspasarse. Entonces vamos a chequear eso y se va a poder hacer desde las herramientas que tenemos acá en relación de posición. Entonces vamos a ir probando, ¿sí? Yo ya dejé fija esta pieza, la idea es ubicar las otras dos concéntricas dentro del mismo eje, del mismo cilindro, y a la vez las vamos después a, si tenemos que girarlas, las podemos girar o dejarlas en un ángulo específico, ¿sí? Lo principal sería que las tres estén en el mismo eje, alineadas, y que no se puedan desplazar en otro sentido. Entonces, bueno, vamos a relación de posición. ¿Sí? Acá de entrada ya me seleccionó, porque tenía seleccionado justamente una parte de esta geometría. Vamos a probar de vuelta. Ahora no tengo nada, no tengo ninguna selección hecha en ninguna pieza. Eso es importante, cosa que vamos a entender primero cómo funciona, después ustedes lo hacen como quieren. Y acá tenemos varias opciones o formas de hacer que se vincule una pieza con la otra. En este caso, el vínculo que yo necesito de todos estos que tenemos acá es que sea concéntrico, ¿sí? O sea, la propiedad que necesito que se mantengan las dos es que sean concéntricas, ¿sí? Que esta parte quede alineada a esta, y en ese caso necesitaríamos que sean concéntricas, ¿sí? No paralelas, porque por más que sean paralelas se podrían desplazar a más o menos distancia. Entonces lo que uniría las dos piezas es este tipo de relación concéntrica. Y acá en el primer cuadro, al principio lo que me pide es, bueno, entre qué partes de los dos objetos necesitamos vincular. Yo necesito vincular esta superficie, fíjense que no es lo mismo que esto, tocar acá esta superficie con esta superficie adentro, ¿sí? Realmente tengo que hacer clic entre las dos superficies que necesito que estén vinculadas de manera concéntrica. No es lo mismo que toque acá, porque ahí no sería lo correcto. Por ejemplo, si toco la superficie grande, sino lo que necesito es que esta parte quede alineada a esta. Entonces, como consecuencia, si la parte interna queda alineada, lo demás se va a ir ajustando. Entonces necesito hacer un clic ahí, un clic acá. Ya de entrada, fíjense lo que pasó. Ya se movió, ¿sí? Y tienen la relación concéntrica puesta, ¿sí? Si pruebo otra, por ejemplo paralelo, ahí están paralelas, nada más que están separadas. Entonces no sería algo, ¿sí?, que realmente me sirva. En este caso sí necesito que sea concéntrica para que se alinee a un mismo eje. Y después acá tengo otras opciones también antes de terminar de usar la herramienta. Aparte de la relación concéntrica, que le tengo que hacer clic para que se acomoden, tengo lo de que se bloquea la rotación. Quiere decir que después, si quiero agarrar esta pieza, por ejemplo de este borde, y girarla, ¿sí?, no podría girarlo sobre el cilindro. Si toco ahí bloquear, no lo voy a hacer, cosa que probemos el resultado ahora, a ver cómo quedó esto hasta este momento. Y después puede que
depende del diseño de cada uno, tengan que ajustar esto. Fíjense, es un detalle que nos ayuda a ver, bueno, en la dirección en la que se están alineando, ¿sí? las dos partes. ¿Sí? Es más que nada voltear la pieza, se mantiene la relación, ¿sí? concéntrica, nada más que invertido, ¿sí? Eso sirve para ajustar. Y después tenemos, bueno, si necesitáramos, por ejemplo, en este caso bloquear la rotación, como les decía, no se va a poder girar alrededor del cilindro, ¿sí? Y bloquear directamente bloquea todo, ¿sí? En este caso la relación que necesitamos es concéntrico entre las dos. Bueno, vamos a hacerle clic ahí a OK para terminar de usar la pieza. ¿Sí? Ahí salgo, quiero ver si lo... Ahí está. Ven, ahora cuando lo quiero mover, agarrar una de las piezas, la que todavía está libre, solo se mueve sobre el mismo eje que la otra. O sea, la propiedad, la relación entre las dos sigue siendo la misma, o sea, que mantienen el mismo eje las dos, pero todavía tengo movimientos en estas piezas. O sea, tengo que ir de a poquito agregándole más relaciones de posición entre pieza y pieza para ir limitando cuánto quiero que se mueva o no cada una de las piezas, ¿sí? En su diseño, cuando después diseñen todas las partes por separado y tengan que empezar a unir, ¿sí? y a armar el objeto, tienen que ir pensando, bueno, cómo es la relación entre las partes y las superficies para que mi objeto solo se mueva en el sentido que yo necesito o funcione con una lógica específica. Por ejemplo, si esto era una bisagra, capaz que solamente gira 90 grados y tendría que chequear eso, digamos, cómo hago para que solamente tenga el ángulo hasta cierto punto. Por ejemplo, ahora yo necesitaría que esta pieza quede más atrás y esta quede pegada a este borde, concéntrica también, pero sobre el mismo filo que esta cara, y esta también, más allá de ser concéntrica. Ahora quiero que quede justo alineada a la misma altura que la otra. Entonces ahí le voy a sumar otra relación de posición, voy a tener otra más. Vamos a ver qué tipo de relación nos puede servir para ese caso. Dejo sin seleccionar nada, ¿sí? Entro. Y en este caso vamos a probar con coincidente, a ver qué resultado nos da, ¿sí? Primero tocamos acá el cuadro para ingresar las superficies que se van a relacionar. Por ejemplo, va a ser esa, ahí me la cargó, y esta cara de acá, ¿sí? Con coincidente, fíjense que ya la pegó, están a la misma altura. Listo. Le dan OK, salgo de la herramienta. Entonces ahora ya tengo dos relaciones de posición. Vamos a ver acá adentro. Concéntrico, fíjense, me marca cuáles son las que están relacionadas. Si me paro sobre esa, y si toco la de coincidente, me marca las dos superficies que están relacionadas como coincidente. Coincidente lo que hace es llevar las dos superficies que ustedes seleccionaron al mismo plano, ¿sí? Fíjense ahí, tac. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Y tengan en cuenta que todavía esta pieza tiene la propiedad de giro habilitada, ¿sí? Por más que ya está vinculada con la otra a través de estas dos relaciones, todavía está permitiendo girarla. Puede que sea lo que necesitamos o no, eso depende de cada uno. Pero por ejemplo, si quisiera que quede fija ya mirando por ejemplo hacia arriba, no solamente puedo vincular superficie con superficie, sino que también puedo vincular superficie con alguna referencia en mi escena, por ejemplo el plano de piso. ¿Sí? Si yo tengo un plano de piso y yo quiero que esto quede justo en esta dirección, en ese caso sí podría usar por ejemplo paralelo, que me quede esa cara paralela al plano de proyección de planta. Entonces cuando quede esto paralelo a esta cara, ya ahí no tendría que tener movimiento, ¿sí? Porque si se mueve no está quedando paralelo. Entonces tal vez esa sería una manera, o tocar el botón que vimos que servía para
bloquear rotación que decía ahí también. ¿Sí? Entonces bueno, vamos a terminar de dejar fija esta pieza. ¿Sí? De vuelta, relación de posición. ¿Sí? Y necesitamos vincular entonces esa cara de arriba con la planta. ¿Sí? Para acceder a la planta, en este caso, nos va a convenir hacer esto. Fíjense, ahí salí. Ya tener seleccionada la planta previamente. ¿Sí? Que también es más rápido. Tenemos seleccionada la planta primero. Vamos a la relación de posición. Entonces ya la deja cargada como una superficie. Lo que faltaría es seleccionar la otra. ¿Sí? Y ahí tendríamos los dos casos. Fíjense que de manera ya automática me elige paralelo. ¿Sí? Yo no toqué que sea paralelo, porque ya me lo eligió. Perpendicular sería el caso opuesto, o sea, quedaría ese plano, ¿sí?, a 90 grados que el otro. ¿Ven? Ahí hay una diferencia. Se va acomodando. Necesito que quede paralela o que quede parada la pieza. Entonces le voy a dar OK. Fíjense que tenemos las opciones acá en esta barra, ¿sí?, o directamente desde el panel lateral. Le voy a dar OK. Ya se hizo. Nada más que acá le voy a dar cerrar para que me cierre la operación. Esto lo deja abierto por si quieren seguir haciendo otras relaciones, pero bueno, yo ya la tengo. Ya con eso está. Y ahora si quisiera moverlo ya no puedo esto, ¿sí? Fíjense. Ya listo, ya está vinculado esta parte con el plano de planta. A su vez esta cara interna está vinculada con el cilindro. ¿Sí? Ya como que no le doy movimiento a la pieza y ya sé que quiero que esté así específicamente, ¿sí? Entonces, para dejar fija esta pieza utilicé 3 relaciones de posición, ¿sí? Coincidente, para que me coincidan las dos caras a la misma altura. Concéntrico, para que me coincidan los ejes de diferentes piezas. Después lo van a usar para poner encastres o, bueno, tipos, si tienen que hacer algún tipo de pieza que tenga tornillos y demás, usan concéntrico. Y acá también bloqueé la rotación, ¿sí?, al dejar paralela a esta parte con la de abajo, ¿sí?, con la cara de la planta. Relacioné en este caso el plano de proyección con una superficie. No relacioné superficie con superficie, sino con el elemento planta que tenemos acá. Bueno, ahora vamos a terminar con la otra. Esta, por ejemplo, esta pieza que todavía está libre, no tiene ninguna relación de posición. También quiero que sea concéntrico, ¿sí? En realidad eso necesito que sea concéntrico a esta superficie. Y ahí se va a acomodar. Si por alguna razón nos equivocamos y queremos borrar, ¿sí?, algún vínculo que hicimos antes, podemos borrarlo desde acá, desde la lista, desde la parte de relaciones de posición. Podemos eliminarlo, entonces como que vamos a tener vuelta más libertad en los movimientos de la pieza. ¿Sí? Por ahora lo que quiero es que no tengan libertad, limitar todo y dejar las piezas ya armadito como sería el caso. Entonces vamos a hacer así, vamos a agregar otra relación de posición entre esta parte interna y el cilindro. ¿Tac? Sí, ya me elige de manera automática concéntrico, que está bien, es lo que quiero. Vamos a probarlo. Ok, o sea, ya sobre el eje se mueve. Me falta seguir limitando con otro tipo de relaciones para que ya quede fija en una posición específica que quiere. En este caso quiero que quede en este sentido, ¿ven? Así. Entonces tendría que chequear que esto quede a la misma distancia entre estas dos, y después, para que no se gire, porque se va a seguir girando por más que esté ahí al borde, podría hacer que quede paralelo esto con esto, ¿sí? Entonces ahí no se me va a girar así. O si lo pongo perpendicular se me va a dar vuelta y me va a quedar parado, ¿sí? Depende cómo sea el caso. Entonces bueno, ya le dimos una relación. Vamos a terminar de fijar esta pieza que nos esté moviendo. Sería entonces entre esta superficie y esta, que quede coincidente.
hasta ahí estamos bien. Y ahora me faltaría que, por ejemplo, esta cara quede paralela a esta, cosa que no se pueda rotar después. Y vamos a ver. Sería entonces esta y esta. Sí, ahí elegimos el caso. Si quiero que quede perpendicular, se va a rotar así. Si no, va a quedar parada de esta manera en forma paralela. Ese plano con este están paralelos ahí. ¿Sí? Perpendicular uno del otro. Creo que funciona mejor como perpendicular. Lo voy a dejar así, perpendicular. Ok. Salgo la herramienta. ¿Sí? Y ya quedó fija una pieza con la otra, con sus vínculos específicos. ¿Sí? Acá lo que me marca no es un error en sí, sino una advertencia. Esta relación de posición está definiendo en exceso el ensamblaje. Bueno, es parecido a lo que les marca cuando acotan de más algún lugar en los modelos. Sí, que les dice como que está sobre cargado de información. Pero solamente una advertencia, no quiere decir que sea un error. Se va a poder trabajar de manera tranquila con esto después cuando lo llevemos, por ejemplo, al módulo de dibujo. Entonces lo que sigue ahora es, bueno, una vez que ya tenemos definidas las posiciones de las piezas, podemos llevarnos esto al módulo de dibujo. ¿Y para qué usamos este tipo de herramientas? Si por ejemplo en el módulo de ensamblaje está bueno al momento que tenemos que hacer despieces de nuestros diseños. ¿Sí? Ahí voy a buscar una imagen para que tengan en cuenta cuál es el uso práctico de esto. Acá está. Bien. Bueno, quiero que vean por ejemplo esta imagen. ¿Sí? Que acá tenemos un despiece que está mostrando todas las partes que componen al objeto. No sé si en este caso es pistola de riego, se llama en sí el objeto. Está compuesto de varias partes. Fíjense que ahí usan el elemento globo, ¿sí? Esto que ayuda después a tomar una referencia con un número. En este caso detecta que cada elemento es un objeto diferente, entonces va cambiando de manera automática el número de cada globo. ¿Sí? Pero para armar esta imagen, lo que se realizó fue una relación, por ejemplo, de manera concéntrica de cada uno de estos ejes, cosa que me quede alineado todo. Esta parte con esta, ¿sí? Se alejaron las piezas, o sea que todavía tenía cierto vínculo de movimiento libre. ¿Sí? Se acomodaron sobre el mismo eje y se alejaron para preparar, digamos, el modelo de esta manera. O sea que en mi caso, si yo quisiera hacer este tipo de imagen, tendría que desde el módulo de ensamblaje dejar la posición ya definida de esta manera, o sea, dejar las piezas así sueltas, pero alineadas, o sea, con el punto justo de vínculo que necesito para hacer un despiece, por ejemplo, o un armado, para mostrar cómo se tienen que ir después combinando cada una de las piezas, y a su vez que puedan encontrar la referencia de cada pieza, ¿sí? Con el número. Y ahí es donde vamos a crear la planilla con los datos que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en el módulo de ensamblaje y después en el módulo de dibujo le vamos a agregar estos detalles de crear la planilla y crear los elementos globo para identificar el nombre de cada objeto que está en la escena. Entonces vamos a probar a hacer esto antes de pasar al módulo de dibujo. El paso que sigue sería llevar lo que hicimos en el módulo de ensamblaje al módulo de dibujo para poder armar esta vista que es una isométrica, ¿sí? Y después hacer los detalles. Fíjense que así como lo dejamos, no le dejamos movimiento posible. ¿Sí? O sea, están todas las piezas juntas, que funciona para poder mostrar el elemento en una vista isométrica ya armado, pero también estaría bueno tener, ¿sí? El despiece. ¿Sí? Cuando hablamos de despiece es algo similar a esto, que muestre la posición relativa de cada objeto uno con el otro, donde iría, ¿sí? Y siempre hay ejes que ayudan a tomar referencia. Por ejemplo, todos estos
tornillitos y demás accesorios tienen un eje acá que no está marcado, pero vamos a ver después que es importante marcarlo, ¿sí? Que define, digamos, un orden específico, y eso lo pueden ir haciendo ustedes desde el módulo de ensamblaje, ¿sí? Definiendo que sean concéntricos a un punto específico. Entonces, bueno, ahora la idea sería cómo hacemos de vuelta para que esto se despegue pero se mantenga sobre el mismo eje. ¿Qué vínculo creen que tendríamos que sacar para que se pueda seguir moviendo en este sentido? Creo que el más importante, que era el que nos definía, era el de coincidente, ¿sí? Porque eso es lo que me pegó esta cara a esta, entonces ya no pude desplazarlo más. Entonces, si saco coincidente, ¿sí? Lo pueden borrar directamente. Ya van a poder moverlo. Fíjense que no lo puedo girar, solo me permite ahora desplazarlo, y a la vez lo que voy a hacer es ponerme en una vista, ¿sí? Acá mismo, que me permite ir viendo cómo queda. En este caso, si toco en esta parte, me queda la vista isométrica, y en esta pieza necesitaría lo mismo, tendré que borrar la propiedad del vínculo coincidente entre las dos. O sea, con suprimir directamente lo pueden sacar y van a poder mover la pieza de vuelta, ¿sí? Y es importante que dejen ubicadas las piezas en la posición que quieren después verla, tal cual cuando armen la isométrica en el módulo de dibujo. O sea, yo esto después lo quiero ver así, por eso como que me chequeo que se va a ver de esa manera, me pongo justo en el plano para ver qué tal quedó. Y ahora sí, por ejemplo, esto me lo podría llevar, ¿sí? Antes de llevármelo, lo que voy a hacer es guardarlo. Nosotros, al trabajar en módulos diferentes, cada elemento se guarda con un formato distinto. Si yo toco guardar acá, bueno, esto de reconstruir tiene que ver con dónde va a estar guardado después del archivo. Lo ideal sería que esté guardado las piezas, el ensamblaje y las láminas en una misma carpeta, así no tienen problema. Sí, yo acá lo tenía definido antes. Este le voy a poner clase ensamblaje, y fíjense que se guarda, ¿sí? Con un formato específico de solid assemble, ¿sí? Que es para después abrirlo directamente en el módulo de ensamblaje, ¿sí? Y el módulo de ensamblaje a su vez está vinculado a las piezas que fuimos cargando. Fíjense que cada pieza que se cargó tiene toda su información internamente de cómo se creó cada pieza. Se realizó una instrucción, se cortó tal parte. Entonces, si tuvieran que editar alguna parte, digamos, también podemos acceder desde acá mismo, ¿sí? Porque tenemos las tres piezas e internamente tenemos todo el proceso de cómo se creó cada pieza, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Que se creó con un extruir. Yo podría editar esa operación y hacer que al extruir se extruya todavía más, entonces que me quede la pieza un poco más larga. Y lo podemos hacer acá mismo, ¿sí? Porque estamos entrando dentro de cada pieza, ¿sí? A la información que tiene cargada ya previamente. Entonces podríamos editar desde el módulo de ensamblaje alguna de las piezas sin problema. Bueno, y ahora una vez que ya lo guardamos, voy a guardar de vuelta. Sí, ahí se va a notar también que como modifiqué la pieza 2, ¿sí? Hay que guardar ese detalle, que la pieza 2 va a quedar así en realidad. Entonces ahora, una vez que ya tenemos definido cómo queremos que se vea, esto lo voy a dejar un poquito más, ahí nos podemos llevar lo que hicimos en el módulo de ensamblaje, ¿sí? A el dibujo. Acá, bueno, cargaríamos el archivito, digamos, que estamos usando la 3, dibujo técnico, no sé si se los dejé acá, rótulos A3. Bien, y fíjense en el lateral, acá me aparece clase ensamblaje, me aparecen ya las vistas armadas y yo necesito la isométrica. Si me traigo la isométrica, quiero que sea más grande, vamos a cambiar la escala como ya hicimos antes, 1 en 2, a ver qué tal va el 1 en 2, todavía puede ser 1 en 1, sí,
Bien, y puedo llegar a trabajar con caras ocultas. Sí, podría llegar a servir. Lo voy a dejar como estaba por defecto. Bien, ¿qué tenemos que agregar? Información básica a la lámina de despieces, y esta se va a llamar lámina de despiece. Después tenemos nuestro diseño desarmado, pero que se nota, digamos, cómo va ubicada cada pieza o dónde después va a encastrar. Acá tienen un eje en común estas, ¿sí? Y esa información sí la tenemos que ir dibujando y agregando acá. Entonces básicamente lo que necesitamos para completar esta lámina va a ser agregar los globos que definen, que le van a dar un número a cada pieza, agregar la planilla acá, que lo hacemos desde tabla, marcar el eje que une a las tres piezas, ¿sí? Con una línea constructiva lo vamos a hacer, que quede una línea a lo largo, y en sí las dimensiones de cada pieza lo podemos hacer directamente desde la planilla, le vamos a marcar ahí, no es que vamos a acotar acá, se podría, también ustedes podrían empezar a acotar, ¿sí? Cierta parte, fíjense que la cota también se adapta a la isométrica, queda en 3D la cota, también podrían definirlo así si quisieran, agregarle ese detalle, ¿sí? Entonces como elementos principales serían, bueno, una vez que cargamos la perspectiva isométrica, tenemos que dibujar el eje desde el cual se vinculan las tres piezas, poner estos globos, que son la referencia después en la planilla, fíjense, 1, acá me ponen el 2 en forma automática porque se da cuenta que es otro tipo de objeto, 3, listo, ¿sí? 1, 2, 3. Vamos a agregar ahora la línea constructiva que pasa por acá al medio, ¿sí? Va a ser una línea que va a traspasar y nos va a ayudar a marcar, digamos, cuál es ese eje que está ahí vinculando las piezas. Entonces en línea constructiva debería tocar este centro, ¿sí? Para dibujarlo. Fíjense, toqué la línea interna, ¿sí? Hice clic en la circunferencia, seguramente sirve si hacen acá clic, es lo mismo, porque marca de manera tridimensional donde está el centro de ese eje, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es agrandarlo directamente, ¿sí? Hacerlo así, agarrarlo de una puntita, ¿sí? Y que quede traspasando. Bien, tenemos entonces marcado el eje que vincula las tres piezas, la referencia con el número específico con los globos, ¿sí? Podríamos acotar como venimos haciendo acá, cada parte de la pieza, o por ejemplo se puede acotar, bueno, si estas piezas van a quedar distanciadas, esas distancias, a cuánto tendría que quedar cada pieza una de la otra, también se podría. Y en este espacio que nos queda acá o arriba vamos a agregar la planilla. La planilla la agregamos desde la pestaña anotación, tablas, lista de materiales, ¿sí? Y acá voy a seleccionar la vista que quiero que me analice y me genere la planilla con esa información. Le hago clic, ¿sí? De esto no tocamos nada por ahora, solo le damos OK. Ahí me va a generar la planilla con la información que estaba en esta vista, y lo mejor es ubicarla por encima del rótulo, o sea que les quede, fíjese, justo acá, es más, queda justo del mismo tamaño. Lo que podemos hacer después es agregar acá la descripción de cada pieza. Recuerden que en este lugar iba, bueno, si vamos a poner romper vínculo, lo que tenemos que escribir acá son las medidas generales de la pieza y el material, ¿sí? Podemos poner que la pieza 1 tiene, no sé, 300, ¿sí? Por 200 por 50 milímetros, por ejemplo, y de qué material es, por ejemplo, ¿sí? Otro dato también podría ser el color. Entonces definimos dimensión y materialidad, un dato por lo menos que identifique la materialidad de la pieza. O también se le puede poner como, aparte de esta información, que sea
como pieza general, por ejemplo, o la pieza principal. Pueden definir que quede asentado que esa es la pieza que se tiene de referencia, ¿sí? Y después se sigue con las demás. Y acá en cantidad esto está bueno porque también se los hace de manera automática. En este caso hay una sola, pero si hubiera traído desde el módulo de ensamblaje duplicadas o creadas más piezas de la misma, que eso lo pueden hacer. O sea, yo vengo al módulo de ensamblaje y así como cargamos una pieza, ¿sí? Recuerden que hicimos insertar componente, puedo cargar la misma pieza dos veces. O sea, si ustedes diseñaron una pieza que va a aparecer en varios lugares de su objeto, lo pueden cargar después la cantidad de veces que quieran e ir ubicándolas donde deseen, ¿sí? Es como que pueden traerse copias de esas piezas que están diseñadas y ir armando acá el elemento, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para cerrar acá el ejercicio va a ser, bueno, vamos al módulo de dibujo, me quedo acá, ahí está. Ahí fíjense que aparece, se actualizó la vista y me está mostrando la otra pieza. Y fíjense que también se actualizó de manera automática acá, que ahora me detecta que hay dos de esas piezas principales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, recuerden esto: cuando armemos la lámina de despiece, ¿sí?, del objeto que ustedes van a diseñar en TP2, vamos a hacer una lámina que sea de despiece y necesitan por lo menos tener la información de una vista, que va a ser la vista isométrica, ensamblaje, ahí que me lo vuelva a cargar, la vista isométrica. Después utilizamos los globos para mostrar las referencias de cada pieza. Después creamos acá la planilla con la información de cada pieza con lista de materiales, ¿sí? Y hay otro tipo de simbología que después tiene que ver también con la materialidad. Por ejemplo, esto de acabado superficial, hay diferentes símbolos que definen cómo es la superficie de cada objeto. Por ahora con esto nos sirve. Obviamente completar el rótulo, ¿sí? Lámina de ensamblaje o lámina de despiece, dependiendo del caso. En este caso está todo desarmado, así que es despiece. Si la pieza final se muestra acá unida con todas las partes puestas en su lugar, sería de ensamblaje directo, ¿sí? Pero acá, bueno, acá estamos mostrando un despiece para después abrirlo. Y bueno, estaría bueno mostrarles otras referencias de esto mismo para que vean cómo se pueden armar o cómo quedan después las láminas ya con esta información. Bien, entonces ahí lo que acabo de hacer es dejarles en el Drive cargado acá en la carpeta de situaciones profesionales. Por un lado dejé cargado lo que es SP3, ¿sí? Fíjense, vamos a lo que tenemos acá. Esta es cortita, nada más que detalla mejor un poco el tema de cortes, ¿sí? Como lo fuimos armando desde el video anterior, y el armado de los detalles, ¿sí? Para qué sirven y cómo después ir haciendo los detalles con un ejemplo, ¿sí? Más que nada la parte práctica de cómo se realiza. Y después está cargado un archivito que se llama conjuntos y despieces, que sí tiene que ver con lo que vimos hoy. En este caso, bueno, da los conceptos principales y los diferentes tipos de piezas gráficas que están relacionadas a los ensamblajes, ¿sí? Por ejemplo, este, que es un dibujo de conjunto, sería la pieza armada. Imagínense que esto que estábamos haciendo recién, las tres piezas que las ubicamos en el lugar donde deberían ir cada una ya, y nos queda el objeto armado, ¿sí? Es un dibujo de conjunto que también se puede referenciar con los globos. Dibujos de subconjunto tienen que ver con situaciones en donde el objeto tiene muchas piezas, entonces vamos armando subpartes del objeto, ¿sí? Como si estoy viendo esto, capaz que un dibujo de subconjunto es solamente esta área que está acá, con todas las piezas que lleva esa área, ¿sí? Conjunto sería la pieza o el objeto final, y subconjunto serían como partes. Si tiene muchas piezas, se arman como partes
por áreas directamente, como se va dividiendo esto en grandes áreas, ¿sí? Y cada área tiene cierta cantidad de piezas, ¿sí? Ese sería como el ejemplo de subconjunto. Y acá en la forma de representación, bueno, en este caso esto está a puntos de fuga, no sé, creo que está, a ver, por la vista parece que estuviera isométrica, pero me da la sensación de que está hecho a 2 puntos de fuga. Sí, bueno, perspectiva isométrica, acá tenemos el caso. Sí, explosionada o estallada, sí, que es la referencia que estuvimos viendo anteriormente, que es cuando quedan todos los elementos eh, vinculados, por ejemplo, a un mismo eje, que acá hay un eje principal que recorre todo el objeto. Sí, no está armado el objeto, pero sí se notan todas las piezas que lleva y dónde iría cada pieza. Sí, a su vez, una vez que nosotros tenemos armado el conjunto, quiere decir que ensamblamos todo en el módulo de ensamblaje, podemos hacerle cortes a ese módulo. O sea, si yo vengo acá al módulo de ensamblaje y dejo esto armado, ¿sí? Tendría entonces mi dibujo de conjunto, y a su vez si esto después me lo llevo al módulo de dibujo, fíjense que se actualiza, ¿sí? Porque están vinculados los dos archivos. Yo podría hacer un corte de esto mismo, que es el ejemplo que les está diciendo ahí. Vuelvo a seleccionar acá para que me cargue de vuelta las vistas. Entonces, por ejemplo, me cargo la vista, no sé, por ejemplo, a ver si tengo cualquiera, bueno, una frontal. Sí, que bueno, se le puede cambiar la escala. Y a su vez hacerle un corte a esta vista. Uno en 2. Sí, para que sea más grande. Esta quiero cambiar a 1 en 2. 1 en 2. Ahí está más grande. Ok. Le podría hacer un corte a esta, entonces tendríamos esta situación, ¿sí? De mostrar a través de un corte cómo están vinculadas todas las piezas, ¿sí? Y acá un dato importante es que cuando realizamos un corte, fíjense que el rayado, el hatch que tienen, ¿sí? Esto es el hatch en inglés, todo el área, digamos, que está en corte tiene un rayado específico, ¿sí? Dependiendo de la pieza va cambiando. Fíjense que acá venía en este sentido, acá cambia el sentido porque identifica que es otra pieza, ¿sí? Y se usa mucho ese recurso de cambiar el sentido para identificar que no es el mismo objeto, sino que ahí está vinculado a otro elemento que está al lado también, que se está cortando. Entonces, bueno, el tema del hatch es importante cambiárselo. Lo hicimos la clase pasada de las opciones del panel lateral. Tocamos el hatch, el sombreado, el área que está, sí, con el rayado, y modificamos desde el lateral el material. Entonces, bueno, no solamente generamos vistas tridimensionales con los ensamblajes, sino que podemos hacer cortes y mostrar información interna, también utilizando los globos, o directamente con vistas. Acá, bueno, son solamente vistas, ¿sí? Para tomar la referencia. Y este archivito sí es importante que lo chequen, ¿sí? Es bastante práctico, tiene muchas imágenes, pero posiblemente sí saque de este archivo, que es el módulo, lo que habla específicamente de módulo de ensamblajes, sí saca un par de preguntas para lo que es el segundo parcial, o sea que esto sí entraría para el segundo parcial. Vamos a repasar eso, sí, ya vamos a ver que acá tenemos prácticamente 5 hojas, porque la primera es el título, o sea, estas 5 que hablan de cortes y detalles y secciones, cortes, detalles y secciones. Después tenemos, bueno, esta que está cargada, que habla de la parte conceptual de los ensamblajes de piezas. Sí, fíjense que además las últimas imágenes son ejemplos de algunas láminas también armadas con la vista isométrica y ya uniendo diferentes piezas. Entonces esto también se hace bastante llevadero después de ir chequeando las lecturas. ¿Sí? Este PDF relacionado a los despieces y los conjuntos de piezas. Y en el 2, sí, que acá hay parte que va a entrar,
todo esto relacionado también a lo que son las normas, ¿sí? Toda esta parte si entra. A lo último ya habla de la interfaz de Solid, así que bueno, como que esa parte ustedes ya la vienen manejando. Más que nada la parte conceptual es la que está al principio, ¿sí? Que habla de las normas que utilizamos, DIN, IRAN, ISO, ¿sí? Y bueno, esta parte de que es importante, que si va a entrar lo que es documentación de proyecto. Entonces desde documentación de proyecto en adelante revísenlo. Seguramente puede que haya alguna pregunta de lo que son las normas. Entre las normas IRAN, las DIN y las ISO. Sí, vamos a tomar ahí. Sería como chequear la mitad de lo que es la SP2, SP3 que es cortita, y este archivo que habla de los ensamblajes, ¿sí? Para formar este tipo de piezas. Entonces eso sí necesito que se lo bajen y lo chequen. Ya en el siguiente video o a lo largo del TP2 vamos a ir retomando algunas cosas ahí, ¿sí? Así que bueno, por ahora la idea sería que se cierre esta lámina, bueno, completando el rótulo con la información básica. Acá, como estuvimos viendo, con las medidas generales de las piezas, ¿sí? Y si fuera necesario detallar algo internamente, en este caso como está armado el objeto, podríamos generar un corte, ¿sí? Desde acá ver diseño, vista de sección, le daríamos un corte a esta figura, ¿sí? Le vamos a dar OK. Quiero que sea un corte, ¿sí? Que atraviese las tres piezas. Podría acá seleccionar el tema de que me haga el rayado automáticamente, quiere decir que me va a dibujar el corte como les mostré en la otra imagen de manera automática, ¿sí? Y fíjense lo que me va a generar. ¡Tac! Fíjense que cambia la dirección para determinar si que son piezas distintas, ayuda de manera visual a darse cuenta que son piezas diferentes, y acá pasa lo mismo. Es más, acá me estoy dando cuenta que por ejemplo esta pieza debería ser un poco más grande, porque en realidad ahí no va a estar encastrando, ¿sí? Es más, ni siquiera tendría que encastrar, porque tendría que corregirla desde el módulo pieza. Lo bueno que tiene es que cuando modificamos algo desde el módulo pieza se actualiza toda la información, ¿sí? Se le van a actualizar las cotas acá, se le van a actualizar acá el gráfico como queda, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando se dan cuenta que hay algún error, al estar vinculado a los archivos, ¿sí? Yo sé que la parte interna de esta pieza, ¿sí? Esta parte interna la tengo que cambiar, entonces tendría que buscar dónde fue hecha esa operación y hacerlo un poquito más grande. Creo que está acá el croquis, se puede editar, uno puede hacer más grande las dimensiones, 16 por ejemplo, ¿sí? Y después todo eso se va a actualizar. A ver, ahí está, esto 16, si me lo tomó, para construcción, ok. Vamos a editarlo para que después se pueda cambiar. Creo que no me lo deja editar porque acá tengo la cota, entonces la cota como me cambió ahí el valor. Entonces yo necesitaría que esto sea un poquito más grande. Ahí está, 31. Y al cambiar el tamaño me arrastra después que esto se extruya de manera diferente, y bueno, toda la cuestión también. Vamos a salir. Entonces acá se actualiza el tamaño de esa perforación en la pieza. Sigo saliendo, fíjense que toco acá arriba a la derecha, salgo, ¿sí? Ahí terminé de salir. Bien, vamos a ver si fue suficiente el cambio que le hice, si no lo tendría que chequear desde las otras piezas. Creo que lo voy a cambiar un poquito más, ¿sí? Para que termine de estar tocándose ahí. Pero bueno, tengan en cuenta que si tienen abiertos los tres archivos, sí se van a ir actualizando.
los cambios que le hagan, ¿sí? Tengan en cuenta eso y que vayan guardando también. Bueno, acá me avisa justo que tengo que guardar. Y entonces el video que sigue va a estar enfocado directamente ya a empezar a trabajar con TP2, ¿sí? Ya sabiendo manejar por lo menos lo básico de acá. En el video que sigue, en la medida que vaya, bueno, yo voy a ir haciendo un ejercicio parecido a lo que tienen que armar ustedes. Les va a servir de ejemplo y vamos a ir haciendo todo el proceso entre diseñar la pieza en el módulo pieza, llevarnos todo después al módulo ensamblaje, hacer los vínculos que necesitemos, llevar todo después al módulo dibujo y armar las láminas, ¿sí? Entonces la idea es poder guiarlos con eso. Vamos a cortar este video acá, esto lo guardo, ¿sí? Y nos vemos en el que sigue. Nos vemos.